Un día a un hombre se le dañó su automóvil Ford en la carretera. El hombre sabía mucho de coches, así que se puso a reparar su auto. Pero lamentablemente no lograba hacer encender el motor de su carro. Después de algún tiempo, otro auto se detuvo y bajó un hombre ya anciano de ese auto. Aquel hombre observó aquel auto que estaba descompuesto y le dijo a ese joven: tienes que girar esa pieza y el auto funcionará. El joven dijo: tengo mucho tiempo de mecánico. ¿Cómo puede ser que un viejo como usted me diga lo que tengo que hacer? Solo hazlo. El joven le hizo caso. Acomodó la pieza como el hombre le indicaba. Fue hacia adentro del auto, giró la llave y el motor del auto encendió. Aquel hombre que le dio la indicación era Henry Ford, el inventor de esos autos. Hemos estado hablando acerca del cerco de protección que Dios ha dado a su pueblo. Y quiero que nuevamente nos remontemos a la creación del hombre. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 nos dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así es, querido amigo, Dios creó al hombre perfecto. Pero ¿qué dice ahí? Que el ser humano buscó ¿qué? Buscó muchas perversiones, buscó diferentes caminos. Y como veíamos en el video anterior, la situación actual del mundo lo único que nos indica es que el ser humano quiere vivir sin ley. El hombre buscó muchas perversiones. ¿Y qué fue lo que sucedió? Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice aquí la palabra de Dios que el pecado entró en el mundo por un hombre. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es el pecado? Puede haber quizás muchas respuestas a esta pregunta. Pero ¿cuál es la respuesta que nos da la palabra de Dios acerca de qué es el pecado? El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es la definición bíblica del pecado? ¿Infracción de qué? Infracción de la ley. También Santiago 4:17 agrega: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces entendemos con estos dos versículos que la ley de Dios tiene una razón de ser, ¿sí? Dice aquí que el pecado es ¿qué? Es infracción de la ley. Dios dio esos 10 mandamientos, ¿sí? Pero ahora la pregunta es: ¿puede haber pecado sin ley? Si la ley ya no existiera, como hay quienes argumentan, ¿habría pecado? Romanos capítulo 5 versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y Romanos 7:8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué dice? Que si no hay ley, no hay ¿qué? No hay pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20, la primera parte nos dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Quiero abrir un pequeño paréntesis. ¿Entonces se contradice la Biblia? No, aquí dice que por las obras de la ley, ningún humano será ¿qué? Justificado. Esto es completamente cierto. No está opuesto a guardar la ley de Dios. ¿Por qué? No somos salvos porque guardemos la ley. Nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Pero la obediencia viene en consecuencia ¿a qué? A esa gracia, a ese don inmerecido que Dios nos da. Veíamos en el video anterior que la ley de Dios
es el asiento de su reino. Es una ley de amor. Entonces, ¿por qué guardamos la ley? Por el amor que le tenemos a nuestro Dios. Sigue diciendo Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve entonces la ley? Claramente nos dice el apóstol Pablo que por medio de esa ley, por medio de esos 10 mandamientos, conocemos que es pecado. ¿Sí? Ahí claramente en esas tablas, en esas 2 tablas se nos dice lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos obedecer. Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Conocía Adán y Eva la ley de Dios? No olvides lo que dice 1 de Juan 3:4. El pecado es ¿qué? Infracción de la ley. El libro de Isaías 43:27 dice, tu primer padre pecó. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Conocía Adán y Eva la ley de Dios? Claro que la conocían. ¿Sí? Es cierto que hasta el Sinaí fue dada por Dios en tablas de piedra, pero antes se conocían los mandamientos de nuestro Dios. Mira lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Está hablando que el pueblo de Israel traspasó el pacto de Dios. Está hablando aquí que también Adán traspasó el pacto de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el pacto de Dios? El libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, reitero la pregunta, ¿conocía Adán y Eva la ley de Dios? De acuerdo a lo que dice Isaías 43:27, sí la conocían. De acuerdo a lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 7, que Adán traspasó el pacto de Dios. Y Deuteronomio nos aclara que el pacto de Dios son los 10 mandamientos. Entonces la ley viene ¿desde cuándo? Lo veíamos en el video anterior. La ley de Dios es eterna. Hemos visto entonces que la ley sirve para que conozcamos el pecado. Pero como yo te dije hace un momento, la ley no te salva. El guardar la ley no me hace salvo, porque hay muchas personas que pueden guardar la ley, pero realmente no serán salvos, porque a veces podemos estarlo haciendo exteriormente o con la intención de tener una recompensa. Pero esto no debe de ser así. Más adelante vamos a ver cómo es que tenemos que guardar la ley o por qué hay que guardarla. Pero ¿a dónde nos lleva entonces la ley? ¿De qué me sirve a mí la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Hacia dónde nos lleva la ley? Hacia Cristo. ¿Qué es un ayo? Un ayo era un esclavo asignado a un niño para cuidarlo. Debía encargarse de su educación y acompañarlo en todo momento, a tal grado que cuando ese niño crecía, era tanta la relación que había con ese ayo que caminaban juntos. ¿Sí? Ese ayo ayudaba a ese pequeño a hacer las cosas correctas. Entonces, ¿la ley sirve para qué? Para que nosotros hagamos las cosas como Dios desea que las hagamos. La ley es una protección para el obediente. No lo veamos como mandamientos arbitrarios en contra de nosotros. Nunca ese ayo, ese esclavo asignado a ese niño, lo iba a llevar al mal. Al contrario, iba a cuidar de él para que el niño pudiera crecer de la mejor manera posible. También los 10 mandamientos, querido amigo, no es una ley arbitraria que vaya en contra de ti, sino al contrario, es una ley que está a tu favor si tan solo la obedecemos, si tan solo nos guiamos por él. En cierta ocasión, un hombre se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Esta historia está registrada en el libro de Mateo 22, 35 al 39. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí alguien le preguntó para tentarle, ¿cuál es el mandamiento más grande? Pero ¡oh, sorpresa! Jesús no mencionó ni el primero, ni el segundo, el tercero, cuarto, quinto, o ninguno de los 10. Parece que Jesús dijo otra cosa. ¿Cuál fue la respuesta? Dice que el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Con todo tu corazón. Entonces Jesús quitó los 10 mandamientos y puso 2 mandamientos más. La realidad es que no. ¿Por qué? El libro de Romanos capítulo 13 versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué Jesús dijo que el primer mandamiento o el más grande es amarás al Señor tu Dios y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué? Porque la ley de Dios, si tú recuerdas, fue escrita en 2 tablas de piedra. ¿Sí? Tablas de piedra. Y la primera tabla tenía 4 mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no adorarás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Aquí tenemos 4 mandamientos. Esta primera parte de la ley se refieren al amor que le tenemos ¿a quién? Que le tenemos a Dios. Porque si amamos a Dios, no vamos a tener dioses ajenos, no vamos a adorar imágenes, no vamos a tomar su nombre en vano. ¿Sí? Y si amamos al prójimo como a nosotros mismos, el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y ¿qué? A tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Entonces Jesús no quitó la ley. Lo veíamos en el video anterior. No he venido para abolir la ley, sino ¿para qué? Para cumplir la ley. Pero Jesús nos enseñó que la razón por la cual guardamos la ley es porque amamos a Dios y porque amamos a nuestro prójimo. El amor en 2 dimensiones. ¿Sí? Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Es difícil guardar la ley? La realidad es que no. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ¿qué? Y ligera mi carga. Y por eso Juan capítulo 14 versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es, querido amigo. Si nosotros amamos a Dios, porque el cumplimiento de la ley es el amor, ¿cómo lo vamos a demostrar? Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lamentablemente, el mundo está como está porque no quiere la ley de Dios. Somos como aquel joven en ese auto. Y el que conoce bien ese auto es el que creó el auto. Y el que conoce bien al ser humano es nuestro creador. Y nuestro creador nos dio esa ley. No para que hagamos nuestra voluntad. Si seguimos las instrucciones que Dios ha dejado en sus mandamientos, tendremos ese cerco de protección. Tendremos la alegría de ser imitadores de Jesús. Lamentablemente el mundo está sin ley. Y mira cuál es la situación del mundo actual. El libro de Isaías, capítulo 24, 4 al 6 dice, se destruyó, cayó la tierra, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Pero por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Cuando el ser humano se olvida de la ley de Dios, no hay realmente un camino de paz, un camino de seguridad. Aquí lo dice claramente la Biblia. Y no necesito darte más datos y más estadísticas. Tú puedes mirar a tu alrededor. Quizás tú has sido víctima de asaltos.
Quizás has sido víctima de maltratos. Quizás conoces a alguien que pasa hambre. No necesitamos ir tan lejos. Pero si hoy tú te decides a guardar esos 10 mandamientos, como veíamos en el video anterior, tu paz será como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Que el Señor te bendiga. Imitemos a Jesús y amemos a nuestro Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.